dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces quisiera subrayar lo que dice, que ese cuarto reino será diferente a los otros reinos anteriores. Pero para que podamos llegar consistentemente a la comprensión, y no digo que yo la tenga, sino que entre todos nos vamos a sumergir en esto que tiene que ver con la palabra, pues vamos a ir primero pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos aclare por medio de su Santo Espíritu, el cual nos ha dado, a fin de que nos pueda revelar aquellos misterios que, aunque están escritos para nosotros los que vivimos en este tiempo, a veces no los podemos entender. La palabra del Señor tiene esa particularidad, fue escrita, quedó consignada en los libros de los profetas, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no podríamos discernirla, no podríamos entenderla. Claramente el Señor le dijo a Daniel que las palabras contenidas en ese libro quedarían selladas y guardadas hasta el tiempo del fin, lo cual nos muestra que esas palabras no eran para él no las podría entender, porque el tiempo del cumplimiento de las mismas sería muy diferente al tiempo en el cual estaba él viviendo, ya cautivo en Babilonia, esperando una respuesta de parte de Dios en cuanto a la restauración de Israel, en cuanto a la restauración de su pueblo y de su santa ciudad. Han pasado cerca de 2500 años y hoy nos encontramos a las puertas de un mundo nuevo. Entonces es obligatorio para nosotros los creyentes, los que ponemos nuestra mirada en el Señor Jesucristo y en la palabra que nos dejó como legado, el observar más detenidamente estos asuntos. Entonces hoy he querido titular esta enseñanza como los orígenes del reino de la cuarta bestia. Y para eso entonces tendríamos que remontarnos al principio de la Biblia, allá, desde los comienzos, donde Dios estableció lo que quería hacer por medio del primer hombre. Entonces vamos a estar mirando de una manera quizás puntual en algunas partes y en otras superficial, porque pues no tendríamos todo el tiempo para profundizar en los detalles, pero sí por lo menos poner una base que nos permita pararnos firmes a observar desde allí aquellas cosas en las cuales estamos nosotros viviendo, lo que corresponde al tiempo de hoy, que es el tiempo del fin. El Señor le dijo a Daniel que esas palabras quedarían selladas, guardadas hasta el tiempo del fin. Eso lo que nos muestra es que muchas de las profecías las vamos a comprender a la luz de los acontecimientos que estamos viviendo. El Espíritu nos va a dar una mejor comprensión y entendimiento
de lo que significan sus palabras. Palabras que fueron dejadas como en clave por medio de símbolos, pero que Él las dejaba para aquellos a quienes les daría el entendimiento. Con esto no quiero decir que yo tenga el entendimiento, sino que hablo del pueblo del Señor, los que anhelan su venida, los que dependen del Espíritu Santo y los que reconocen que si no es por revelación de su Santo Espíritu, estaríamos en las tinieblas. Vamos pues al principio y vamos a mirar cómo estas cosas fueron anunciadas desde el principio, así como lo dice Eclesiastés en su palabra. Dice que las cosas que vivimos hoy ya se vivieron en la antigüedad, y las cosas que se habrán de vivir las estamos viviendo hoy. Entonces, en la palabra hay como unos patrones o ciclos repetitivos que trabajan como una escalera de caracol que va en ascenso, donde cada ciclo tiene un comienzo y tiene un final que le permite la entrada a otro ciclo con personajes diferentes y en tiempos diferentes de la historia, pero todo va a culminar cuando el Señor, que es el que tiene el gobierno sobre los tiempos y sobre las estaciones, así lo ha determinado. Entonces hay un tiempo que Dios ha determinado, no estamos a la deriva, no somos como un barco que navega a la deriva y que no sabe si va a llegar seguro al puerto. No, nosotros somos un barco que tiene un capitán que sabe para dónde va. Ese capitán es el Señor Jesucristo, que conduce nuestra embarcación a la que nos ha invitado a subir para llevarnos seguro en medio de la tempestad que estamos viviendo. Estos patrones repetitivos, como lo dice Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, pero Dios restaurará lo que pasó. Tenemos que todo comienza con la bendición. Dios creó lo que creó y siempre manifestó que estaba agradado, y luego de que lo había visto bien lo bendijo. Entonces todo comienza con una bendición, y esa bendición se manifiesta por medio de mandamientos que tienen advertencias, que cuando oímos y obedecemos, entonces como consecuencia viene el gozo. El gozo del Señor siempre estará en aquellos que oyen su palabra y la ponen por obra. Sin embargo, la historia nos muestra en sus ciclos que después de que el pueblo obedeció y Dios se manifestó, viene como el olvido. Otra generación que olvida, y entonces en consecuencia viene la apostasía, y como consecuencia de la apostasía el Señor envía profetas que confrontan esa condición, a fin de que haya un arrepentimiento, el pueblo regrese de donde cayó, y de esa manera entonces sean librados de su justo juicio. Pero tristemente la historia muestra que después de la lectura de las consecuencias, el pueblo se hace el del oído sordo y no atiende las palabras de los profetas, que incluyen los juicios que vendrían por la desobediencia, por la rebelión, por la apostasía, por la idolatría, pero también incluyen la restauración. O sea que tenemos un Dios que es bueno en gran manera,
Su misericordia está por encima de sus juicios. Él es justo, y como Dios justo tiene que juzgar. Pero a veces sus juicios son juicios de disciplina, que llevan al pueblo, que nos llevan a nosotros, nos llevan de nuevo al Señor. Entonces lo que vemos en esos patrones es que después del pecado, después de la apostasía y de las advertencias, viene la expulsión. La expulsión traerá dolor, el dolor llevará al quebrantamiento, el quebrantamiento llevará al arrepentimiento, el arrepentimiento llevará a la restauración, y la restauración a que la presencia del Señor se haga manifiesta. Esa es la historia del pueblo del Señor y del Señor de ese pueblo. Mandamientos, obediencia, gozo, olvido, desobediencia, apostasía, advertencias, disciplinas como consecuencia del no regresarse al Señor, exilio o expulsión, luego dolor, quebrantamiento, y finalmente el arrepentimiento que regresa el pueblo al Señor. Digo esto porque vamos a mirar en estos ciclos, vamos a mirar algunas cosas que tienen patrones, que tienen tipos, que son sombras, que nos van a ayudar a identificar no solamente el reino del Señor, el cual estoy describiendo, y los que hacen parte de ese reino, sino también el reino de la bestia, o el reino de Satanás, que de la misma manera que el Señor en su reino tiene un rey, que es su Hijo, el Cristo, manifestado como un hombre, Jesús, muerto por su pueblo, el Mesías ungido, que viene a salvar a su pueblo, y lo hace de una manera magistral muriendo por él, y resucitando también para llevar a todos los que son suyos a la posición celestial, la cual debemos conservar por medio de la fe. Pero la historia no ha sido esa. La historia ha sido que después de que hemos estado en los lugares celestiales, luego por el olvido, la desobediencia que viene como consecuencia de olvidar las palabras del Señor y al Señor mismo, al Señor de esas palabras, la caída. Y la caída trae la degradación, y la degradación se viene o presenta como ya no el Señor reinando en medio de ellos, sino a otro Señor, y ese Señor pues es Satanás, otro Señor, otro espíritu. ¿Quién lo hace? Por medio de los falsos que él tiene para llevar al pueblo del Señor fuera del Señor mismo, de su palabra, de la atención y de la obediencia a su palabra. Vemos entonces que en los tipos y en las sombras aprendemos, porque la Biblia está llena de tipos y de sombras, como está escrito en Colosenses 2, 16 y 17, que nos dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, o de luna nueva, o de días de reposo, lo cual es sombra de lo que estaba por venir, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Entonces vemos allí que las cosas naturales, como la comida, como la bebida, como las fiestas o las lunas nuevas, eran una sombra. Ellas se podían ver en lo natural y eran un tipo y sombra de las realidades espirituales, las cuales se manifiestan plenamente en el cuerpo de Cristo. Ya estamos en el cuerpo de Cristo, entonces ahorita mismo el Señor ya tiene un templo
que no es edificado por el hombre, sino que somos nosotros edificados por el Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestras fiestas, el vivir en el Señor, en el creerle al Señor, en el obedecerle, pues traerá el gozo propio de las mismas fiestas, las cuales se celebraban para darle gloria al Señor porque había sido propicio. Entonces el Señor es nuestra Pascua, así como también nuestro Pentecostés, y un día será también la fiesta de los tabernáculos cuando Él regrese a tomar a su pueblo para estar siempre con Él. En la palabra encontramos también parábolas, como el Señor Jesucristo así lo dijo. Recordamos la parábola del sembrador, donde Él mostraba que la semilla que se sembraba en ciertos terrenos, pues en algunos no producía y en otros sí producía. En esta parábola, que es un paralelo de las cosas espirituales, Él nos mostraba por las realidades naturales el significado de lo que es la palabra. Entonces la palabra de Dios es similar a una semilla, que cuando se recibe y se guarda en el corazón, ella tiene el poder de dar fruto. Así como la semilla natural se guarda en la tierra, se esconde en la tierra, y luego ella muere en su cascarón para permitir la germinación, el crecimiento y el fruto posterior. Así mismo es la palabra del Señor. Pero también las otras palabras, no solamente la palabra del Señor tiene la capacidad y el poder de dar un fruto para vida, sino la palabra de Satanás también, cuando la guardamos en nuestro corazón, tiene la capacidad de dar un fruto para muerte. Digo todo esto porque lo que viene a continuación nos va a permitir entender lo de la simiente. Voy a hablar un poquito de las simientes que están al principio del libro de Génesis y que nos muestran anticipadamente una lucha entre dos reinos, entre el reino de la luz, que es el reino de Cristo, y entre el reino de las tinieblas, que es el reino de la serpiente, que Apocalipsis dice, esa serpiente antigua, que ahora es un dragón, es el diablo y Satanás, el enemigo de Dios, el enemigo de la iglesia, el enemigo de los propósitos que Dios tiene para con la iglesia, y quien es el engañador por excelencia. En el primer ciclo mencionaba yo que son ciclos. Vamos a estar mirando el ciclo que corresponde del Edén al exilio y del exilio a la tierra nueva. Ahí tenemos en ese primer ciclo un patrón que nos va a ayudar a entender todo lo que Dios enseñó en su palabra para mostrarnos cómo sería el tiempo del fin, cómo se presentaría el tiempo del fin, quién sería ese enemigo de Dios y de qué manera ese enemigo se habría de presentar. Entonces vamos hacia lo más básico, hacia las sombras, hacia las historias que nos presenta el libro de Génesis, que son profecías. Y vemos entonces que en el principio, número 1, debemos tener claro que Dios creó al hombre y lo bendijo y lo puso sobre las obras de sus manos. Eso es lo primero que debemos entender. Dios bendijo al hombre y lo puso sobre las obras de sus manos. Génesis 1, 27, 28 nos dice que y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo, Dios fructificad, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla
y señoread en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese fue el comienzo. Lo segundo que vamos a ver es que Dios da mandamientos para establecer el orden sobre la tierra. En un reino, en especial en el reino de Dios, tiene que haber orden. Y ese orden se establece por medio de la voluntad de Dios, la cual se manifiesta por medio de mandamientos, los cuales se deben cumplir para que la justicia de Dios mantenga las cosas en orden, a fin de que el hombre también bajo esa justicia se mantenga en el orden de Dios. Génesis 2, 15, 17 nos muestra que tomó pues el Señor al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, mire que ese es el mandamiento, un mandamiento múltiple que contiene varias cosas que el hombre debía oír, guardar y cumplir. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese es el mandamiento, un mandamiento que incluye bendiciones, pero incluye también maldiciones. Las bendiciones es que el hombre tiene libertad de comer de todos los árboles que hay en el huerto, incluido el árbol de la vida, pero de un solo árbol no se debe comer, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si se llegase a comer de él, el hombre ciertamente moriría. Lo tercero que vemos es que Dios pone en el huerto dos árboles principales. Principales porque hay muchos árboles, pero hay dos árboles que se destacan entre todos los árboles y es el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Estos árboles están relacionados con frutos que tienen semillas. Uno de ellos da un fruto para vida eterna y el otro da un fruto para la muerte eterna. Así como el uno provee la vida eterna que viene de Dios, quien es la vida eterna, el otro traerá como consecuencia la muerte eterna. Es importante entender esto, hermanos, porque, y aquí me permito hacer un paréntesis, a la iglesia de Éfeso que se encuentra en el libro de Apocalipsis, particularmente en el capítulo 2, allí vemos todas estas cosas. Allí vemos que el Señor a ellos les dio mandamientos, que ellos estuvieron en las posiciones altas y seguramente disfrutaron de la vida práctica de la iglesia, la cual proviene del Espíritu, en el gozo que el Espíritu provee cuando somos obedientes a su palabra. Pero a esa iglesia que una vez estuvo bien, el Señor le dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Fíjese que si entendemos todo esto, a la luz de los principios, entenderemos que ese primer amor es el amor a la palabra, a lo que primero la iglesia oyó y a lo que la iglesia se le mandó que hiciera. Por eso el Señor le dice que recuerde de dónde ha caído y que regrese a sus primeras obras, arrepintiéndose de lo que está haciendo, porque si no el Señor quitaría el candelero de su lugar. Allí estamos viendo los mismos principios que vamos a observar
en el libro de Génesis. Mandamientos, obediencia, desobediencia, apostasía, expulsión. Pues el Señor le dice a la iglesia de Éfeso que si no se arrepiente, regresando a lo primero que se le mandó a hacer, el Señor sacaría su candelero de su lugar, pero también está escrito que al vencedor de esa condición, Él le daría a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Una concordancia muy interesante que nos permite ver que todo está conectado. Todo desde el principio tiene que ver con la palabra del Señor, la cual Él da como nuestra provisión para la vida. El oírla, el atenderla, cumpliéndola en obediencia, demanda de nosotros, la obediencia que demanda de nosotros, demuestra que tenemos fe a su palabra, y por la fe a su palabra, entonces el Señor manifiesta su mano bendiciendo a los que le obedecen y protegiéndolos también. Cierro paréntesis y vamos a continuar. Lo cuarto es que el hombre ignora el mandamiento. A eso vamos a llamarle apostasía. Génesis 3:1-6 dice lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él para que no muráis. Esa es la respuesta de la mujer a la serpiente, que le dice, está buscando como meterla dentro de una conversación, pero el propósito es llevarla a una caída, es engañarla, seducirla, mostrándole una perspectiva diferente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, parece ser que esas palabras le penetraron, comenzó a considerarlas y algo sucedió. Muy rápidamente, entre lo que la serpiente decía y la mujer oía, y la consideración de la mujer a esas palabras, algo se le abrió. No algo bueno, sino algo malo. No una revelación del reino de Dios, sino una entrada al reino del engaño, al reino de la serpiente. Y vio la mujer, fíjese, que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y árbol de codicia para entender. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido y éste comió con ella. Allí se consumó el pecado. Entonces, como consecuencia, viene el quinto punto, y es la confrontación de Dios al hombre, encontrando por las respuestas que obtiene de ellos que la mujer fue engañada. Génesis 3:9-13 dice lo siguiente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí.
Más adelante la Biblia nos muestra que el hombre no fue engañado, el varón no fue engañado, pero la mujer sí fue engañada. ¿Y de dónde saca el que escribe eso? Pues lo saca de aquí. La mujer no estaba mintiendo, efectivamente ella fue engañada y por eso ella comió. Los textos que podemos ver es que ante el engaño Dios responde con amor, prometiendo que un día Él concederá un redentor. Génesis 3, 14, 15 nos dice lo siguiente, y aquí es donde entra lo que yo llamo el queso del sándwich, la parte importante que nos va a dar base para que a partir de allí comencemos a mirar aquellas cosas pertinentes a esos dos reinos. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pongámosle atención, hermanos, a esta palabra, muy importante. Dentro de las muchas palabras que hay en las Escrituras, esta palabra tiene una importancia radical y fundamental, porque allí se origina todo. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella, no la mujer, sino la simiente de la mujer, te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Vemos pues entonces que esta es una palabra que dejó a la serpiente en shock, porque nunca pensó que Dios iba a responder de esa forma ante la caída, ante el engaño, ante el pecado. La respuesta de Dios, podríamos decir, es una respuesta de furia ante lo que hizo la serpiente. Claro, sabemos que todo esto ya estaba planeado desde el principio. No estaba planeada la caída, Dios no quería que el hombre cayera, pero en el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas, que es desde la eternidad y va hasta la eternidad, Dios concibió una respuesta al engaño y al pecado del hombre. Y esa respuesta es un redentor. Pero también vemos dentro de esta respuesta la enemistad que habría entre la serpiente, que es el dragón, que vamos a ver luego en Apocalipsis, quien es el diablo y Satanás, su reino, que lucha contra Miguel y sus ángeles. O sea que es un reino dividido, conformado por un ángel rebelde que pretende hacer guerra contra el trono de Dios y contra su Hijo, el cual es el Rey. Pero miren lo que estamos viendo aquí, que había guerra entre esa serpiente y la mujer, y entre la simiente, porque la serpiente tendría una descendencia, así como la mujer la tendría, y irían a la guerra. Habría una guerra, una confrontación, una lucha para establecer el señorío y el dominio del reino en la tierra. ¿Cuál? O el de la serpiente, o el de la descendencia de la mujer. Lo que podemos ver en el punto 7 es que un mediador es sacrificado por el hombre. Un mediador sería sacrificado por el hombre. Porque en Génesis 3:21, antes de que el hombre eche al primer hombre, un hombre corporativo, varón y hembra, los eche del Edén, Dios hace lo siguiente.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Es el primer sacrificio de sangre, y aunque no se dice qué animal fue sacrificado, podríamos deducir que tal vez fue un cordero. Tal vez desde la fundación del mundo, ese cordero que representa a ese Salvador, a ese Redentor que Dios está anunciando desde el principio, que sería hijo de la mujer, que sería, según las profecías, el hijo de una virgen, de una mujer que no conoció varón, pero que por obra del Espíritu Santo concebiría y engendraría un Salvador, engendraría a Jesús, el Hijo de Dios, el Redentor de toda la humanidad. Y señalo esto porque al final del tiempo, esa es la batalla que vamos nosotros a tener que observar. ¿La batalla entre quién? La batalla entre la simiente de la mujer y Satanás, quien también tendrá una simiente para luchar contra la descendencia de la mujer. Vamos a decir que esa descendencia de la mujer es una descendencia justa, es la descendencia de aquellos que, oyendo la palabra del Señor, la creen y la ponen por obra. En síntesis, vemos lo siguiente en este punto. O en estos puntos que hemos estado tratando, vemos que Dios habitaba en medio del hombre manifestando su voluntad al darle mandamientos, diciéndole: de todos los árboles podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios prueba la fidelidad del hombre al permitir que un engañador esté suelto en medio del huerto, la serpiente. Lo que vemos también es que el hombre tiene en poco la palabra dada y en rebelión a ella apostata y se hace uno con la serpiente. Lo cuarto que vemos es que Dios manifiesta su justo juicio y saca al hombre a una tierra maldita por causa del pecado. Y eso lo vamos a estar viendo cómo se repite. Se repitió con Israel. Vemos que el Señor sacó a Israel de la cautividad en la que se encontraba en Egipto, los llevó por el desierto, los alimentó, los cuidó, manifestó su presencia en medio de ellos, les dio mandamientos, cumplió con lo que había prometido a los padres Abraham, Isaac y Jacob, de llevarlos a una tierra donde la leche y la miel eran la bendición que Dios había dejado. En otras palabras, una tierra fructífera que permitía el ganado, la leche, ovejas, ganado, vacuno. La miel nos muestra abejas y las abejas nos muestran frutos. Pues era una tierra fructífera. Sin embargo, una vez ellos se establecen y ven la mano del Señor llevándolos a derrotar a los enemigos, hasta que llega el tiempo del rey David, el tiempo de Salomón, el templo que se edifica, la gloria de ese templo, la gloria de esa ciudad, la gloria de ese reino, a los cuales los reyes visitan. Pero luego vemos la caída, la apostasía, y como consecuencia de la apostasía, cómo el Señor envía enemigos. Los asirios toman las tribus del norte y los babilonios toman las tribus del sur. Y de esta manera ellos son echados fuera de la tierra de bendición a una tierra, la tierra de los ídolos, donde estarían en exilio por cerca de 70 años.
Se repite una y otra vez el ciclo, y con la iglesia se repite algo de la misma manera, aunque de tipo espiritual. Estas dos simientes, al principio, para que entendamos el patrón, que es el que nos va a ayudar a identificar a la simiente de la serpiente. Esa simiente de la serpiente va a ser la bestia, que es el nombre que la Biblia le da a ese reino. Y cuando hablamos de reino, pues debemos entender que incluye muchas personas. No solamente es un individuo, sino que es el reino que tiene un rey, que es el individuo, sí, y que lucha para establecer su reino, eliminando al reino opositor. En este caso, el reino de Cristo, que es el que Dios ha dado para que el hombre, para que sea el hombre que obedece, el hombre suyo, sea el que tenga derecho a tener ese reino sobre la tierra. Al principio vemos a dos hermanos, Caín y Abel, hijos de la misma mujer, hijos del mismo padre, pero que manifiestan, y aquí es donde vamos a ver que la simiente no necesariamente tiene que ver con relación sexual, sino que tiene que ver es cómo es lo que yo oigo y lo que yo creo. Si la palabra que yo he oído, la cual va a dar como resultado un fruto, es la palabra de Dios, o la palabra que yo estoy oyendo es la palabra del maligno, la cual también va a dar un fruto de rebelión a Dios. En Abel podemos ver un hombre de fe, y en Caín vemos un hombre que obra en su justicia propia. No voy a entrar en los detalles, ustedes conocen la Biblia, han leído estos episodios donde Caín sacrificaba lo mejor de su rebaño y estos sacrificios como ofrenda a Dios eran recibidos con agrado. Pero el sacrificio de Caín, que era el fruto de la tierra, el esfuerzo suyo, el sudor de la frente, su capacidad humana, ese sacrificio Dios no lo recibía. Y desde el principio entonces podemos ver lo que es el Evangelio y lo que es el otro Evangelio, que es el que la serpiente quiere también enseñar, en oposición al Evangelio de la gracia, que muestra que el hombre es nacido del pecado y que necesita, para presentarse limpio delante de Dios, de un mediador. Ese es el Evangelio que desde el principio los padres de Caín y Abel enseñaron, porque a ellos les fue mostrada la gracia de Dios, que no los mató ese día porque un animal murió como sustituto. Ellos eso lo entendieron. Adán no era un hombre torpe. Adán entendía muy bien las consecuencias. Adán entendía muy bien lo que se le había dicho. Adán era un hombre dotado de inteligencia. Muy inteligente, podríamos decir. Quizás el hombre sobre la tierra más inteligente después de Cristo. Entonces él sabía que él no había muerto ese día, como Dios le había dicho, porque alguien había muerto por su causa y en lugar de él. Un sustituto, un chivo expiatorio. Y esto seguramente ellos no se lo callaron, lo contaron a sus hijos, le contaron la experiencia cuando estuvieron en el favor de Dios, pero también les mostraron cómo habían sido expulsados y cómo se les había prohibido comer del árbol de la vida para que vivieran para siempre. Entonces el hombre sabía que estaba bajo la condenación del pecado,
que había caído de la gracia de Dios y que era necesario reconocer su condición, para lo cual el hombre tenía que invocar el nombre del Señor, sacrificando, derramando sangre. Como lo dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, pero Caín no lo hacía de esa manera. Caín se resistía a creer que el hombre no podía ser reconocido en su propia justicia, en su propio esfuerzo. Mire que lo que hacía Caín podríamos decir que era muchísimo más esforzado que lo que hacía Abel, quien solamente se tenía que recostar a esperar que los rebaños crecieran para poderlos sacrificar. Él no necesitaba de fuerza, en cambio el otro sí necesitaba de fuerza, de la fuerza humana, que habla de la justicia propia, de aquel hombre que dice yo puedo, yo soy capaz de cumplirle a Dios, en mí hay condiciones buenas que le pueden agradar a Dios. Pues no, esa obra no le agradó a Dios. Caín era un hombre que estaba más para oír el engaño de la serpiente, que le decía tú puedes, hazlo de esta forma, eso es lo justo. Pero en cambio Abel era un hombre de fe y que había oído a sus padres y que creía que era necesario sacrificar para ser tenido por justo delante de Dios. Allí encontramos entonces ese patrón, ese principio del Evangelio predicado a los hombres desde el mismo comienzo del mundo y que daría como consecuencia, generaría dos linajes o líneas divergentes. La una los que son de la fe y la otra los que buscan ser justificados por medio de su propia justicia. Digo esto porque cuando el Señor habla de simiente, y por eso al principio dije que la semilla es un tipo de la palabra, y la palabra genera, da un fruto, ya bien sea de vida o de muerte. Entonces, la palabra es comparada con una semilla y la semilla es comparada con el semen humano que cuando es puesto en la mujer, bueno, genera vida, pero asimismo en lo espiritual. La palabra de Dios cuando es oída y recibida, ella genera vida. Nosotros somos renacidos por medio de la simiente que un día oímos, la atendimos, la creímos y cuando la creímos, esa palabra tenía el poder de resucitar a los muertos. El poder de la palabra la palabra tiene el poder de resucitar a los que creen en ella. La palabra es la gloria de Dios, que cuando la oímos y la creemos y caminamos en ella, vamos a estar perfectamente guardados por la palabra de justicia. Esa es la justicia de Dios, su palabra manifestada, para que el hombre la reciba y parándose sobre ella pueda ser encontrado justo delante de Dios. Queremos pues entonces que Caín es en este caso particular la simiente de la serpiente, donde sus descendientes menospreciaron el perdón que es por la sangre del Cordero. Miremos esta escritura en particular de un descendiente de Caín. Génesis 4, 23, 24 nos dice que Lamec, un descendiente de Caín, dice a sus mujeres Ada y Sila, oídme. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será.
Esto me hace recordar al apóstol Pedro, que le pregunta al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? ¿Le parece a Pedro que 7 veces es mucho? Pero el Señor le dice: no, 70 veces 7. En este caso, Lamec, un descendiente de Caín, no manifiesta lo mismo. Él no manifiesta el perdón, sino por el contrario, venganza, y una venganza multiplicada. Entonces los descendientes de Caín eran hombres fieros, eran hombres que no tenían una revelación del Cordero, una revelación del perdón que Dios concede a los hombres. Antes, por el contrario, estos eran hijos de ira. Y un hijo de ira es aquel que al no sentirse perdonado, por cuanto no cree que Dios le pueda amar en su condición de pecador, entonces su vida es una vida llena de ira, de amargura. Es una desgracia. Pero damos gracias a Dios por aquellos a quienes Dios se reveló a Jesucristo, y son como los de Set, los descendientes de Set. Mire lo que dice aquí la Escritura: y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos pues que los descendientes de Set conocían el perdón, y por eso ellos podían invocar el nombre del Señor. Solo aquel que por revelación se le ha mostrado que Dios le ha perdonado, y que le ha perdonado no porque Él sea justo ni porque se lo merezca, sino porque alguien murió en su lugar y con su sangre pagó el precio del pecado. Ese hombre que se siente amado y perdonado por Dios puede invocar el nombre del Señor sin tener temor. Invoca el nombre del Señor sabiendo que Él le va a responder, le va a oír y le va a bendecir. Vemos entonces estos dos linajes. Esto es importante para lo que estamos tratando de establecer. Recordemos que estamos hablando de dos reinos, ¿no? El reino de Cristo y el reino del anticristo. ¿Y cuáles son sus orígenes? Los orígenes los miramos aquí desde el libro del Génesis, cuyo nombre es Bereshit en hebreo y significa principio. Allí encontramos el principio de todas las cosas, las raíces, el origen, todo lo que quisiéramos entender en su manifestación final, lo tenemos que ver desde el principio. Tenemos que mirar las cosas como Dios las mostró, cómo las registró, cómo se dieron, por qué se dieron, las consecuencias de lo que se hizo, para que podamos entender en esos ciclos repetitivos que lo que se vivió lo vamos a vivir en el presente, pero también en el futuro. Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de lo que ya se vivió, y lo que se va a vivir es el resultado de lo que estamos viviendo hoy. En otras palabras, es una cadena de acontecimientos que sí están eslabonados, unidos unos a otros, permitiéndonos ver que lo que sucede hoy no sucede arbitrariamente, sino que es la consecuencia de lo que sucedió ayer, y lo que va a suceder mañana es la consecuencia de lo que sucede hoy. De esa manera tenemos que cuidarnos, porque lo que hagamos hoy traerá consecuencias para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Acercándonos ya al final del primer ciclo,
encontramos en Génesis 6 una manifestación de la simiente de la serpiente. Y nos lo es mostrado de esta manera. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Y Jehová Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y había nefilines en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esto es interesante, ¿por qué? Porque aquí podemos ver algo que los hombres que oyeron y a quienes se les contó lo que Dios había dicho en Génesis 3, 14, 15, que la mujer tendría un hijo que sería el Redentor. Entonces, este es un asunto de genética, es un asunto de generaciones, es un asunto de linaje, de obediencia y de temor a Dios y de espera en lo que Dios ha prometido hacer. En el tiempo de Enoc y luego de Noé, que es su nieto, estaban sucediendo algunas cosas. Y es que la Biblia nos muestra que los hijos de Dios, que son los ángeles a quienes Dios puso como veedores, y parece ser que un grupo de ellos, en desobediencia a Dios, hicieron pacto, según el libro de Enoc, hicieron un pacto y fueron y tomaron mujeres, a las cuales les engendraron hijos. Nos preguntamos por qué. Bueno, Dios le había dicho a Satanás que la simiente de la mujer pondría su cabeza bajo sus pies. De tal manera que si Satanás pudiera corromper el linaje humano, se libraría de esa sentencia. Entonces lo que vemos aquí es una conspiración para corromper. Cuando Dios dice que se corrompió la tierra, está hablando desde una corrupción genética. Los hombres ya no eran puros, los nacidos no eran puros, eran el resultado de una relación contra natura de ángeles o hijos de Dios con las hijas de los hombres. Y eso trajo, en algunos años, prácticamente o puso en peligro la raza humana. Tanto es así que lo que Dios dice es que Noé fue hallado justo en sus generaciones. Noé halló gracia. Noé fue visto con gracia. Noé y su familia, porque sus generaciones estaban correctas. La raza humana había sido preservada. El linaje de Set y sus descendientes se habían guardado a sus hijas, habían tenido esperanza por esa palabra que se llegara a cumplir, porque Dios no dijo cuándo ni quién sería, sino que habló de que algún día un hijo descendiente de la mujer pondría la cabeza de Satanás bajo sus pies. Ellos entendían estas cosas mucho mejor de lo que las entendemos nosotros hoy. En síntesis, había una promesa, había una palabra que era la que tenía que guardarse hasta su cumplimiento fiel. Y la única familia encontrada fiel en ese tiempo era la familia de Noé, su esposa y sus hijos. No se dice mucho de las esposas de sus hijos, pero la familia de Noé estaba pura. Ahora, ¿por qué los he metido, hermanos, en todo esto? Porque vamos a ir poco a poco
estableciendo por medio de los ciclos cuál es la línea que nos va a llevar a identificar la bestia apocalíptica o la cuarta bestia, porque esa cuarta bestia que dice Daniel es el último reino, y como último reino pues es el reino que debe estar en la venida del Señor Jesucristo. Algunos dicen, interpretando, que es Roma. Yo no estoy tan de acuerdo con ellos, porque fíjese que Roma, que sí fue un imperio, y que fue un imperio grande, glorioso en su tiempo, corrupto también en su tiempo, Roma tuvo la particularidad de recibir el Evangelio. Los súbditos romanos e incluso las personas importantes del Imperio Romano oyeron el Evangelio y muchos se convirtieron. Entonces, a la postre, Roma dejó de ser una bestia y se convirtió en un reino que invocaba el nombre del Señor. Entonces, yo pienso que aunque el anticristo, que es la bestia apocalíptica, sí sale de Roma, porque Roma pone una base, no es Roma misma, no es Roma misma. Y eso es lo que, bueno, pretendo yo poder contarles a lo largo de esta historia, que hoy solamente la llevaremos hasta los orígenes de la cuarta bestia. Vemos entonces, hermanos, que el primer ciclo que va desde la salida del hombre del jardín hasta la tierra nueva. ¿Y por qué digo esto? Porque este ciclo nos enseña algunas cosas interesantes, porque así es como va a ser la venida del Señor. La venida del Señor va a venir con juicio, va a venir con salvación, va a ser como en los tiempos de Noé, como el Señor dice, que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, donde ellos estaban comiendo y casándose y dándose en casamiento, lo cual mencionamos hace un rato, y esos casamientos no eran los casamientos normales, porque Dios le dijo al hombre, y es lo normal y es lo justo, que debía fructificar, que se debía multiplicar. Pero lo estaban haciendo de una manera injusta. La multiplicación que se estaba dando no era para llenar la tierra del hombre, sino para llenarla de híbridos, de hombres impuros, corruptos, que según el libro de Noé, algunos tenían unas estaturas enormes, se comían los vegetales, se comieron los animales, y después comenzaron a comerse al hombre. Tenían un hambre desaforada. Este ciclo termina con el justo juicio de Dios en el diluvio universal, donde el fin de la simiente de la serpiente queda sumergida bajo las aguas, preservando de esta manera a la simiente de la mujer. Entonces, Noé, descendiente de Adán, pero por la línea de Set, no la de Caín, porque la línea de Caín es la que luego sus descendientes son los que pecan, sus mujeres, sus hijas, son las que pecan, teniendo relaciones con estos ángeles, con estos dioses, a los que les dieron hijos, que fueron los varones de renombre, los nefilines, que significa los caídos. Pero entonces el Señor preserva la simiente para una nueva etapa, y esa etapa viene después del diluvio. Después de que el juicio cayó sobre la tierra, encontramos un segundo ciclo, que es de la tierra nueva a Babel, y de Babel a las naciones. Y allí ya nos vamos acercando un poquito más. No sé el tiempo que va corriendo, son las 8:07, yo creo que podemos hablar un poquitico más sobre el segundo ciclo. La verdad, el tema es muy largo, muy extenso, lo considero necesario
para que tengamos unas bases escriturales que nos permitan poder navegar en estas aguas turbulentas sin que andemos a la deriva. Entonces, en el segundo ciclo vamos a ver esto, ¿no? Ya el diluvio, desaparece la tierra antigua, viene la tierra nueva, el Señor pone el arco como señal de que no volvería a raer la tierra con agua, que los juicios que caerían sobre la tierra no serían por medio de agua, sino ya vendrían de otra forma. Ahora tenemos la tierra nueva, y en esa tierra nueva nos vamos a centrar en un lugar específico de la tierra, y es Babel, porque allí se inicia la rebelión del hombre. Curiosamente, pasados unos años después de lo que aconteció, que debió haber quedado como señal de lo que Dios hace con aquellos que se rebelan contra Él, con aquellos que en apostasía deciden apartarse del camino, irse por otro lado como Caín, su descendencia, las consecuencias de ese pecado, el exterminio de una multitud de gentes. En el diluvio no fueron pocas familias, sino millones, y entre ellos pues los descendientes de estos ángeles con sus mujeres, los nefilines, el resultado de lo cual, creo yo, fueron los espíritus que quedaron vagando, buscando en la tierra reposo, y al no encontrarlo, entonces buscan un cuerpo en donde reposar. Pero bueno, será motivo de otro tema. Hoy estamos con las dos simientes para entender las raíces del reino de la cuarta bestia. Génesis 11:1 dice que entonces toda la tierra era de una lengua y de unas mismas palabras. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre, y dijo el Señor: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y ahora comienzan a hacer, y ahora no dejan de efectuar todo lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y mezclemos allí sus lenguas, confundámoslos, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así los esparció el Señor de ese lugar sobre la faz de toda la tierra, y de esta manera dejaron de edificar esa ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y de allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel es muy importante en la profecía bíblica. Vemos que al final, en Apocalipsis, se vuelve a mencionar a Babel, y es una mujer que tiene en su frente un nombre escrito, y el nombre escrito está relacionado con Babilonia. Babilonia, que es un misterio religioso y la madre de las abominaciones de la tierra, porque fue allí donde se dio origen a la segunda rebelión del hombre. Después de que la tierra se renovó y se volvió a poblar, y digámoslo de esa manera, Dios le dio otra oportunidad al hombre. El hombre ahorita, en conjunto, ya como un pueblo grande, se está rebelando contra el Señor. Podemos entender que esa rebelión, o esa torre, o ese edificio que se construía, era para invocar no el nombre de Dios, porque fíjese que los hombres invocaban el nombre de Dios por medio de altares, que eran formados de piedras, los cuales ellos tomaban y conformaban un altarcito sobre el cual colocaban el holocausto, el sacrificio del animal. Una vez hayan derramado la sangre sobre la tierra, ponían el animal e invocaban el nombre del Señor. Era la manera justa. Pero ahora vemos una manera diferente.
ya con una inteligencia más perversa, seguramente guiados por el maligno en el corazón de ellos, o la malignidad propia de la naturaleza humana pecaminosa, los guiaba a buscar ayuda para conformar un reino. Ellos sabían que estaban estableciendo algo grande, necesitaban muchas personas, pero buscaban entonces en los dioses, en las estrellas, en lo que ellos pensaban que era el reino de los dioses. Y la invocación de esos dioses entonces dio como resultado el querer edificar un lugar alto, una torre que llegara al cielo. Y claro, de una manera natural, pues entendemos que de cielo es el lugar donde están en las alturas, donde están los poderes, donde están lo que ellos entendían como los dioses que gobernaban sobre la vida, gobernaban sobre la tierra, gobernaban sobre las aguas. Y claro, de allí es donde viene el culto al sol, a la luna, a las constelaciones, etcétera. Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, se estaba iniciando algo allí. El principio de los reinos se inició allí por medio de un hombre llamado Nimrod, quien estableció tanto en Asur unas ciudades que las hizo sus capitales. Un reino es el conjunto de varias ciudades que están gobernadas por un rey. Y dice así: Cus engendró a Nimrod, y este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue poderoso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y fue la cabeza de su reino Babel, y Erech, y Akkad, y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió Asur, hijo de Shem, el cual edificó a Nínive, y a Rehubot, y a Cala, y a Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la ciudad grande. Vemos este principio de reinos, que es el que va a dar origen a las naciones, después de que fueron esparcidos, porque los hombres estaban concentrados en este sitio, pero al ser esparcidos, poblaron la tierra, y en esos lugares que poblaron, esos pueblos, crecieron, se convirtieron en ciudades, y de allí empezaron a aparecer los reinos que todavía pues no tenían ninguna dirección de parte de Dios. No aparecía todavía el reino de Israel. De esos reinos que se encontraron en principio en Mesopotamia, la cuna de la idolatría, el Señor visitó a un hombre llamado Abraham. Y vamos entonces al tercer ciclo, que es de la tierra de los caldeos a Canaán, y de Canaán a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén es Egipto. Este es otro ciclo que vamos a estar observando sin muchísimo detalle, porque si no, entonces hoy no vamos a terminar nunca este tema. El llamamiento de Abraham. Génesis 12, 1, 3 nos muestra que el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Parentela habla de genética, como Noé, que era puro en sus generaciones. Pero aquí Dios iba a hacer algo especial, porque después de lo que se había observado en Babel y de la reunión de los hombres en torno a esa torre, a ese reino que se quería edificar, por la ignorancia que los hombres tenían acerca de Dios, entonces Dios comienza a trabajar desde
Mesopotamia, desde esa tierra, con un hombre llamado Abraham. Allí comienza una etapa muy interesante que iría a culminar con la venida del Mesías. Pero tenemos entonces a Abraham como ese hombre a quien Dios elige y al cual le dice que debe salir de su tierra, de la casa de su padre, a una tierra que Él le va a mostrar. Porque le dice que lo hará de Él una nación grande, y le va a bendecir y le va a engrandecer su nombre. Promesas que Dios le da para provocar en este hombre gentil y quizás sin ningún tipo de entendimiento de para dónde va su vida, quién es Él, para qué nació, cuál es el propósito, pero Dios le está mostrando estas palabras para darle propósito a su vida, porque Abraham va a ser el iniciador de una nación grande. Abraham es el padre de la fe, pero también es el padre de la nación de Israel, que traería al Mesías, al hijo de la mujer, el que pondría la cabeza de la simiente bajo sus pies, el que lucharía a favor de Dios y a favor del hombre para establecer el reino justo que Dios quiere tener en la tierra por medio de un hombre justo. Ese reino que Dios quiso establecer, Adán por su injusticia lo perdió. Que a lo largo de todos estos años que hemos recorrido, el hombre no tiene todavía noción ni entendimiento de cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas y con quién quiere hacerlas y para qué quiere hacerlas. Dios quiere levantar un pueblo que tenga entendimiento, que tenga sentido de propósito, que tenga visión, que su visión no sea una visión natural, mirando lo terrenal, sino que tenga una visión que le permita mirar hacia la eternidad, tal y como a Abraham finalmente se le mostró, abriéndole el Señor los cielos y mostrándole la ciudad celestial, la Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y fundador es Dios. Abraham entendió que Dios le estaba llamando no solamente a ser el padre de una nación terrenal, sino también a ser el padre de una ciudad celestial. El padre que daría a luz a muchos hijos que no mirarían lo terrenal, sino que mirarían lo celestial. De esa manera el Señor le convenció y le mostró que su descendencia sería como las estrellas de los cielos, pero también como las arenas del mar. De esa forma podemos ver que Abraham es el padre de aquellos que son celestiales, pero también el padre de aquellos que son terrenales. Y los celestiales, la iglesia, y los terrenales, las naciones. Porque cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a reinar sobre las naciones. No va a reinar sobre la iglesia está siendo preparada para reinar juntamente con Cristo sobre las naciones. El reino del Señor Jesucristo, el reino del Mesías de Israel, el rey no solamente de Israel, sino de todas las naciones. El Padre le ha entregado ese reino porque Él, como hombre, se lo ganó en la cruz del Calvario. Se lo ganó como un hombre justo, como un hombre temeroso de Dios, como un hombre que no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplirla. La ley y los profetas se cumplieron en el Cristo, en Jesús, el Hijo del Hombre, pero también en el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el bendito que Dios envió para salvar primeramente a su pueblo, porque él era un descendiente de David, era un judío. No solamente tiene sangre humana, sino que tiene sangre real, la sangre del rey, su padre David,
y como tal legítimo heredero a sentarse en el trono de David su padre. Y eso se va a dar cuando la serpiente que ha puesto una venda en los ojos del pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham, puedan ver al Mesías, lo puedan contemplar y lo puedan recibir como su amado Rey. Estamos cerca de ese tiempo, hermanos, estamos muy cerca. Y claro, antes de que llegue ese día, pues va a haber una gran confrontación. La última de las confrontaciones, la batalla final, la batalla de Armagedón, que está siendo preparada para la victoria del Hijo de la mujer, la simiente de la mujer, que no viene solo, porque esta simiente de la mujer, según las Escrituras, es el Cristo, la cabeza de un cuerpo, la cual es la iglesia, y la cabeza no puede andar sola. Así como el cuerpo no puede andar sin cabeza, la cabeza no puede andar sin un cuerpo. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo es lo que también su cuerpo, la iglesia, debe también hacer. Entonces la iglesia está llamada, está siendo invitada a participar juntamente con Cristo en esa batalla. Esa batalla que al final derrotará a la cuarta bestia. Ahora, ¿de dónde sale esa cuarta bestia? Vamos a ver, en eso estamos. Entonces tenemos que Abraham fue llamado a salir de su tierra, pero algo sucede con Abraham. Abraham es un hombre que no tiene descendencia y está triste por eso. Curiosamente, el nombre Abraham o Abram antes de Abraham significa Padre exaltado. Está conformado de dos palabras, Abba y Am. Abba, de ahí viene la palabra Padre, pues Padre en hebreo. Pero Dios tendría que cambiarle ese nombre, porque aunque era un Padre exaltado, no tenía quien le exaltara, no tenía descendencia, no tenía hijos. Sin embargo, Dios le está llamando a salir de la tierra, porque Él va a ser el padre de una descendencia numerosísima. Y ahí se nos enseña cómo es que es la fe, cómo es que los hombres de fe que confían en las palabras del Señor reciben finalmente según la promesa, porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios se va a cumplir toda absolutamente. Los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no va a pasar ni una coma, va a pasar hasta que todo se cumpla. Entonces, hermanos, Abraham fue llamado a salir. Y Génesis 15, 2, 5 dice, y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo así, que yo ando solo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno llamado Eliezer? Dijo más Abraham, he aquí, no me has dado simiente, y aquí el hijo de mi casa me hereda. Y luego la palabra del Señor vino a él diciéndole, no te heredará sino el que saldrá de sus entrañas, aquel te heredará. Y le sacó fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, yo te digo, así será tu simiente. Abraham estaba preocupado porque pensaba que el heredero iba a ser el hijo de Eliezer. Pero Dios le dice que no, que él va a tener un hijo de sus propias entrañas. Todavía Abraham no entiende cómo va a ser eso. Ahora sabe que no va a ser el hijo de un esclavo, sino que va a ser un hijo de él.
Y Génesis 22, 15, 18 dice: y llamó el ángel del Señor a Abraham la segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dijo el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena de esta a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditos todos los gentiles de la tierra, por cuanto escuchaste a mi voz. Mire qué tremendo. Ya la palabra nos está aclarando un poquito cómo es que es el asunto aquí ahora. Las peleas entre unos y otros, pero cómo la simiente de Abraham iba a poseer las puertas de sus enemigos. Ya está dicho, ya está decretado. Ya sabemos que una descendencia de Abraham será el vencedor. Pero algo ocurre antes de que esta palabra sea dada. Y es que Abraham tiene un hijo por medio de Agar, la sirvienta de su esposa Sara. Y la Biblia lo muestra de esta forma. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: he aquí, ahora el Señor me ha velado de dar a luz. Te ruego que entres a mi sierva por ventura y tendré hijos de ella. Y oyó Abraham al dicho de Sarai: tendré hijos por medio de ella. Esa era la costumbre. Si una mujer no le daba hijos, entonces la sierva reemplazaba el vientre de la mujer y los hijos de esa mujer eran los hijos de la ama. Entonces era normal. Pero lo curioso es que Dios ya le había dicho a Abraham que el hijo de él no sería hijo de esclavitud, fíjese. Algo que Abraham pues no lo pudo entender en el deseo de tener un hijo. Entonces se le presentaba esta propuesta que la consideró como justa, la consideró como buena. Y claro, entonces Sara le dio un hijo. Agar le dio un hijo. Y allí es donde vienen los problemas. Porque, miren hermanos, Abraham es el padre de dos hijos. Uno de ellos Ismael, el cual tuvo con la esclava Agar. Y otro de ellos con Sara, el cual era su esposa, la libre. El apóstol Pablo usa esta alegoría para mostrarnos que Agar representa la ley. Y a todos los que están bajo la ley, los cuales están bajo la maldición. Pero Sara que es la libre, representa a la Jerusalén celestial. Representa a todos los que, por gracia de Dios, son libres. Allí entonces, este hombre, que fue llamado a ser padre de multitudes, engendró dos hijos, que serían los padres de una descendencia que al final de los tiempos se enfrentarían para reclamar, a nombre de su padre, reclamar el reino que Dios le entregó a Abraham. ¿Cuál de ellos ganará? ¿Cuál de ellos? ¿Los descendientes de Ismael o los descendientes de Isaac se sentarán en la mesa del reino de Israel? Pues yo creo que allí se nos están mostrando las bases de lo que nos va a ayudar a aclarar un poquito de dónde viene y cuáles serán las características de aquellos que son de la mujer, por cuanto oyen la palabra y la obedecen,
o los que son hijos de la serpiente. Y hasta hoy, hermano, por causa del tiempo, ya llevamos 1 hora y 30 minutos y no hemos avanzado sino como hasta la tercera parte de lo que quisiera compartir. Vamos a dejar por hoy así, prometiendo continuar en las próximas charlas hasta que lleguemos al final. Y de allí, una vez establezcamos las bases, entonces hablar puntualmente sobre Daniel 7, la bestia, la cuarta bestia. Hermanos, les bendigo desde aquí, desde casa. Deseo que el Señor les ayude. Él es el que bendice. La bendición mía es desearles el bien, el cual el Señor concede por medio de Jesús. Y esperamos entonces que en la próxima nos podamos seguir viendo. Disculpen el tiempo tan largo. Considero que sin estas bases es muy difícil poder entrar en un tema tan complejo como es el identificar a la bestia apocalíptica. Si comenzamos desde el final, vamos a tener muchas complicaciones, quizás vamos a darle las interpretaciones que otros le han dado, entonces vamos a estar como sumando la interpretación de uno, la interpretación de otro, y así no podemos llegar. Es necesario que para el tiempo que estamos viviendo podamos tener un soporte bíblico claro, firme, que estemos parados sobre esa roca que es la palabra, que son las Escrituras, que están allí no porque sí. Ellas quedaron como crónicas, como historias, para que nosotros al revisarlas podamos encontrar las perlas necesarias para poder ver todo lo que es necesario en un tiempo de oscuridad. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. No hay como la palabra de Dios para hacer una lámpara en medio de los tiempos oscuros que estamos a punto de entrar. Ya creo que estamos en las puertas, y si no, ya hemos pasado la puerta, pero no la puerta que nos permite ver la llegada del Señor Jesús, sino la puerta que nos va a permitir ver el reino de la bestia. Y si no podemos identificar este reino, hermanos, entonces ¿cómo pretendemos vivir? ¿Cómo vamos a interceder? ¿Cómo vamos a estar orándole al Señor para que cumpla conforme a lo que ha escrito en su palabra, para que cumpla con sus juicios, para que nosotros como cristianos también, con un estado de madurez, podamos estar colaborando con la intercesión misma del Señor, diciéndole amén a las palabras del Señor, y no esperando que el Señor diga amén a las palabras nuestras. Entonces, vamos a despedirnos, estaremos hasta la próxima, hermanos. Dios les bendiga.